Amigos, bienvenidos de vuelta a la tribu. En este bloque vamos a hablar sobre cómo será recordado Alan García. Y en este bloque nos acompaña Gianfranco Velasco, que también es abogado y amigo nuestro, también miembro de la tribu. A ver, empecemos. Yo creo que Alan García va a ser recordado por la mayoría de la gente como un político corrupto, estando o no con sentencia. La imagen que deja García con su suicidio, no vamos a calificar el suicidio de bueno o malo, ya queda claro que eso no corresponde, pero la gente se va a llevar la imagen de un político corrupto. Y nosotros como abogados, que tenemos que ser precisos, podríamos decir un político con severos cuestionamientos de corrupción. Pero creo que en la conciencia de la gente, él se va, no se va de buena manera. ¿Y en la tuya? Y en la mía, con un político con serios cuestionamientos de corrupción, un orador espectacular, el político más importante o más influyente de haber sido de los últimos 20 o 30 años, con un animal político superior, muy superior a Fujimori. A cualquiera. Sí. Pero que lamentablemente yo creo que estamos frente al caso de grandes talentos, grandes habilidades que no son destinadas para lo bueno, ¿no? Yo creo que García utilizó esa inteligencia que tiene. Utilizó esa inteligencia, hubiese sido que esa inteligencia lo utilice para las cosas positivas, para las cosas buenas, pero queda claro que no. O sea, el primer gobierno de García le ganó odios de muchas personas, y el segundo gobierno fue un gobierno muy superior al primero, porque cualquier cosa era mejor que el primer gobierno, pero el tema Odebrecht, al igual que a otros expresidentes, lo terminó hundiendo, ¿no? Ahora, él queda claro, no sé si todos están de acuerdo de que la decisión de él es una decisión para evadir el brazo de la justicia. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Tú, Gianfranco? Yo creo que sí. Yo creo que hay varios factores. Uno tiene que ver con justamente su egocentrismo colosal, que le dictaba internamente a él personalmente la prerrogativa de que jamás iba a pisar una cárcel, jamás iba según él, ver a su figura enmarrocada y yendo a un calabozo, ¿no? Yo creo que eso, y número dos, ya en su conciencia, sabiéndose culpable, porque en el caso de García yo creo que la percepción es muy grande, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe la presunción de inocencia, y yo creo que como abogados tenemos que plantear muy bien esto, que no se puede condenar a las personas solo por percepciones. Yo creo que en su caso particular... Es lo que hacía Alan, ¿ah? Sí, es que... Utilizaba esa estrategia, ¿no? Para combatir a sus adversarios políticos, políticos, ninguna ¿no? sentencia de negociación fiscal en absoluto, él despotricaba frente a sus adversarios y causa, pues, por lo menos curiosidad, llama la atención de que él nunca practicó, o sea, lo que él pedía para los otros no hacía para sí mismo. Él era un muy mal abogado, él era un abogado mediocre. ¿Cómo sabes? Porque casi nunca ejerció la práctica. ¿Cómo lo sé? Te lo explico rápidamente. ¿Le conoces algún ejercicio efectivo de la práctica? No, pero el hecho que no haya ejercido, claro, el hecho que no haya ejercido. Cuando ha expuesto temas legales, los ha expuesto con muchas limitaciones. Ha hablado sobre renegociación de contratos utilizando indebidamente términos civiles, entre otros. Era una persona que destacaba por su capacidad como político, no por su formación política. Pero ahí no sé si lo ha hecho, el elemento lo ha hecho intencionalmente, porque sabemos que él era, como lo habíamos mencionado, un animal político, y quizás él sabía la forma de cómo llegar a la sociedad común y corriente, por decirlo así, ¿no? A la persona de a pie, y quizás usar términos también lo hizo a propósito. Sí, no lo sé, claro. Definitivamente, y tanto es así que él cambia su discurso a raíz de su segunda candidatura. En su primera se mostraba, pues, incluso citando a Álvaro de la Barca, a Calderón de la Barca, perdón, recitaba más poesía, pero ya en su segunda campaña y en su tercera era mucho más... ¿Técnico? No, al contrario, más popular, bailaba canciones de... Reggaetón. Cumbia. No, incluso en eso se fue transformando, porque primero bailaba salsa y después terminó bailando reggaetón. El grupo 5 en Palacio. Y al final ya parecía un político un poco perdido, ya salido de la realidad actual, que estaba desconectado. Los últimos años de García muestran una clara decadencia y una desconexión con la mayoría. Sí, con la mayoría. Creo que su estrategia política fue, ya cayó en desfase, ¿no? Con la actualidad, ¿no? Ya acá la actualidad, las redes, siempre que tuiteaba algo o opinaba algo por redes,
siempre ya lo sacaban, ¿no? Era Siempre burla, ya ni era siquiera, una ni burla. siquiera contradicción, sino ya una burla. Porque quizás él usaba un discurso anterior siempre con sus adversarios y él decía, él apelaba quizás al olvido popular, decía, yo nunca dije eso, y la gente entraba en la duda y se le creía, pero ahora decía, nunca dije eso, Más de y una vez. lo mostraban en redes y quedaba como que en ridículo, ¿no? Entró en un desfase, creo, ¿no? Una persona muy inteligente que ya no supo cómo aplicar esta estrategia que él tenía anteriormente a la actualidad, ¿no? Al mundo actual, ¿no? Al Perú actual. Muy inteligente y justamente, pero a la vez de inteligencia, no era inteligente y su orgullo lo nubilaba porque él era muy imperial, o sea, ese ego tan elevado, y ahí vino otro gran error, no saber retirarse. Yo creo que un político ya cae en el ridículo cuando está desfasado porque es natural, porque son ciclos de la vida. Entonces él no tuvo la sabiduría, la humildad de saber dar un paso al costado, retirarse y de repente asesorar o formar a jóvenes políticos. Él siempre quiso ser el centro de la atención, el centro del universo. Mucha gente le criticó eso, pues, de que él destruye a raíz de eso el partido aprista, de volver un partido político importante a un partido caudillista. Claro, Así él es. tenía dividido al partido aprista actualmente, ¿no? Habían, por decirlo así, dos bandos, ¿no? Los que apoyaban a Alan, los antiguos apristas, y los jóvenes apristas. Yo tengo en redes jóvenes apristas y siempre he visto las publicaciones que muchos no estaban de acuerdo con las declaraciones de Alan, ¿no? Claro. Y ahora, a raíz de su muerte, decían, publicaron, dijeron, yo nunca estuve de acuerdo con Alan porque dividió el partido, pero igual lamento su muerte. Bueno, algo importante, a propósito de lo que tú decías, era del saber retirarse. Hay que recordar que García, el APRA, y quién más que García, que era el que tomaba las decisiones en el APRA, toma una pésima determinación cuando se junta con Lourdes Flores, a quien había criticado ferozmente, ¿no? Se juntan dos políticos que por así decirlo estaban quemados, que no tenían mucha popularidad, y hacen una campaña electoral desastrosa. Luego trasciende de que en mitad de la campaña García quería renunciar por todas las frustraciones que se dieron en la campaña, que los mítines iba poca gente, etcétera. Más que eso, por las encuestas también, Claro, ¿no? él quería renunciar, Excepto la pero, que dice. claro, pero él continúa en campaña, y luego de que pierde, luego de los resultados de la primera vuelta, García anuncia que hay que darle el paso a otras personas y que él apoyará desde otro lado. Sin embargo, pasaron algunos meses y él volvió a comandar el APRA, ¿no? Entonces él nunca supo dejar el mando, ¿no? Quizás por su propia personalidad narcisista, sí, quizás pensó que nadie estaba a la altura para asumir el liderazgo del APRA como él lo asumiría, ¿no? Quizás creo que por eso en un principio anunció que daría un pie al costado y apoyará nuevos rostros, pero al final no lo hizo porque dijo, nadie está a la altura. Un Su mal idea líder, narcisista, ¿no? ¿no? Un mal líder, porque un buen líder forma líderes. Es que por no sus, ideas, formas, por sus no. propias ideas egocéntricas y narcisistas. Sí, No solo los formaba, creo sino los que hacía fue un por eso. costado, ¿no? los Sí, hacía un costado. sí, O sea, no solo no los formaba, sino los hacía un costado y los tapaba. Claro, está en la... O sea, no lo recordaremos como un líder, entonces, partiendo de eso. Porque Un si buen la líder, premisa es no, que un buen buen líder líder no. forma Un líderes, buen líder forma líderes. él nunca formó un líder, No, sino, nunca como lo dice Gianfranco, no solamente eso, sino que lo separaba del partido político. Buen líder no fue, a pesar de la presencia Claro. política que De sus tenía. virtudes políticas, ¿no? Entonces, No el líder es no fue, coheredero. ¿podemos convenir todos en eso? No es coheredero. Buen líder no creo, o sea, buen líder fue Aya, ¿no? Que lo dejó ahí. Claro, ¿no? pero ahí Oye, no fue Franco, ¿qué gobierno, piensas? pues de repente No, si fue, alguien no, hubiese sido gobierno, tampoco hubiese sido no un estoy hablando estoy hablando no del gobierno, sino del líder dentro del partido, ¿no? No fue un líder positivo justamente porque un líder tiene que saber dar un paso al costado, ¿no? Tiene que ser sabio en ese sentido, y un líder tiene que ser humilde, creo, en el fondo. ¿Tú crees? Humildad en el sentido de saber que nadie es Dios y nadie es omnipotente. O prescindible. Un líder tiene que saber cuándo es su momento exacto, ¿no? Cuándo acabó su ciclo. ¿Eso no son características de repente de otra clase de personalidad? Eh, ¿O un líder siempre tiene que ser necesariamente humilde? Porque creo que Un líder- mayormente la historia indica que los líderes es que viene el Pero tema, no al nivel de García, tienen ¿no? aires de vanidad. Pero estamos de acuerdo que no al nivel de García, ¿no? No al nivel de esa soberbia, ¿no? Es que los líderes traen algo de soberbia, ¿no? Exacto. Eso- Alguien que quiere ser presidente Claro. en el Perú es porque eres soberbio. Se la cree. Ahora, Se la por cree. eso- Y no necesariamente es que esté mal. Claro. es humano, ¿no? Hay que Claro. entender el contexto de, como yo decía, un jovencito que a los 35 era Frank Sinatra, era Julio Iglesias, era una estrella. Alan García
imagínense eso ahora, ¿no? La figura de alguien que irrumpa, un joven con una oratoria impresionante, con virtudes para la política en sí, ¿no? Para el enfrentamiento con el enemigo y vencerlo y sobreponerse a tu propio partido, y que llegue a una elección y arrase y gane en primera vuelta y le gane encima a alguien como Alfonso Barrantes, que era una figura pública en ese momento de buen nombre y de gran nombre, ¿no? Entonces yo creo que todo eso lo niveló, ¿no? Sí, pero cegó. no nos perdamos. ¿Cómo será recordado? ¿Como un corrupto, creen? ¿Como una persona que huyó de la ley? Sí. Yo creo que sí, aunque la historia es bien complicada verla en el mismo momento, ¿no? Sí. Yo creo que es No, muy estamos complicado. especulando sobre la base de ciertos indicios. Un nada más. político talentoso pero corrupto. Talentoso, ¿no? sí. Talentoso pero corrupto. Digo, es una persona inteligente, pero Una pena. pero no le elevaría a un, como muchos dicen, que es un genio. Genio tampoco creo, ¿no? Inteligente sí. Una persona más Que inteligente que el promedio de sus Eso competidores. sí, eso sí. Pero Más inteligente que Humala. Ah, Más inteligente de todas maneras, de todas maneras. Los políticos de ahora son De son todas maneras, pero este, no llevarlo al tema de quizás en No idolatrarlo de esa como manera, ser porque- el genio, el mayor genio. Bueno, Alan político, no pero superará creo, el mito. creo. Alan no superará el mito de Aya de la Torre. El mito de no, pero fue el que en la práctica venció 2 veces, llevó al APRA al poder Al 2 poder veces. 2 Eso veces. ya, eso es Claro. bastante, ¿no? Es bastante, pero no logrará superar la mística de Aunque, Aya. aunque muchos dicen que llegar al poder en Perú no es algo de que, como decir, de genio. ¿no? Es que algo yo fácil. creo que Muchos dicen Alan- eso, ¿no? Perdón, a Aya lo mitifica justamente el hecho de nunca haber sido presidente. Si es que él hubiera sido presidente, inevitablemente hubiera tenido también vínculos, quizá no él, pero sí su entorno de corrupción, y eso hace que te desmitifique. Claro. Ahora, Aya fue perseguido y no se suicidó. Varios apristas. Los apristas de la vieja guardia. El ¿no? propio padre de Alan, ¿no? El propio padre de Alan. El padre, entiendo que la historia del padre de Alan, ¿no? que estuvo preso, que Alan lo conoció cuando un día va su papá a su casa y le dice yo soy tu papá, eso lo habrá marcado, pero Alan tampoco habló mucho sobre su papá, ¿no? Pero no lo conocía. Siendo su... Pero como... a Su lo que papá voy es- fue a lo que Alan, voy- su a lo que papá voy es- político fue Aya de la Torre. como líder o como ejemplo del aprismo, porque el aprismo antaño es un aprismo que sufrió muchos muertos, que sufrió muchas torturas, iban a prisión constantemente. También las entonces, infligió, ¿no? También se realizó, ¿no? ¿Será recordado como buen presidente? Y es que ahí viene un tema. esa es buena. ¿Cuál va a ser el juicio de la historia? La historia la escriben los que ganan. Y en este momento hay un sector que se siente ganador y que se va a encargar de recordar todo lo malo que hizo. ¿Tú qué crees, Eder? Difícil, ¿no? Difícil. Quizás en su último gobierno quizás podríamos sacar más réditos y primero todos, claro, ¿no? Sí, difícil porque ahí hacemos esta evaluación, ¿no? Lamentablemente el tema no es puro, ¿no? No es químicamente puro, ¿no? Porque por un lado tienes el gobierno del 85 que en números fue muy malo y por el otro lado tienes objetivamente y en números el gobierno del 2006 que de repente alcanzó los mejores números en crecimiento económico, ¿no? Y escuchando a muchos ministros de él, destacan su capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, él era el presidente, él mandaba, él era el líder. La mano dura. Por eso yo, en verdad, a mí me causó cierta extrañeza cuando ustedes decían que no era un buen líder o no era un líder. Y yo recordaba mucho lo que tú acabas de decir ahorita, que sus ministros reconocían en él un líder. Y creo que la población en general, más allá de que lo sea o no, estamos hablando de percepciones porque Más allá de nadie los de nosotros morales. lo hemos podido conocer. Así es. Creo que a diferencia de Ollanta, cuando Alan era presidente, tú sabías que él daba las órdenes, que él mandaba. Con Ollanta no, con Ollanta o era su esposa o era cualquier otra persona, pero él no, porque no te representaba. Claro. Ese emblema, esa marca, Y el líder, actualmente, ¿no? ¿no? Vizcarra todo el mundo lo califica como una persona muy tibia, ¿no? Muy tibia para tomar decisiones. No tanto como Ollanta, pero Ni Pepe No tanto como Yanta, pero PPK, sí, o sea, sí, PPK tú tampoco no eres un no, líder. si lo comparas, pero me refiero, si lo comparas con Alan García a Vizcarra, o sea, todo el mundo coincide de que Vizcarra Mira, era muy tibia y Alan siempre era De que el era, más tomado, de que era un líder porque él tomaba La decisión. las decisiones, pero de ahí a que era un buen líder, eso sí yo lo cuestiono, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una persona que tiene un ego altísimo y quiere estar en todas las fotos, siempre va a tener un protagonismo. García no solamente era histriónico,
le gustaba tener notoriedad en cuanto evento o en cuanto situación estuviera, ¿no? Ahora, va a ser recordado como un buen presidente. Yo creo que la sombra de su primer gobierno es muy grande. Ok. Aparte, en el primer gobierno de García hubo gente que se suicidó por la pobreza, hubo padres que se alejaron durante varios años de sus hijos. Hay un montón de anécdotas sobre lo que sufrió la población durante su primer gobierno. Y en el segundo gobierno, yo sí considero que obviamente es mejor que el primero, cualquier cosa es mejor que el primer gobierno de García, Ujú. pero también él también estuvo beneficiado por una situación del precio de los minerales, la economía andaba muy bien, y hoy sabemos algo que entonces sabía en su momento, que era las coimas de Odebrecht, ¿no? Eso opaca, creo, su segundo gobierno, ¿no? Sí, El tema Pablo- de Odebrecht- Opaca bastante. Bueno, el ¿no? tema de petróleo, de ¿no? Mira, el tema del petróleo fue denunciado en su Narcoindultos. momento. Narcoindultos. Objetivamente, exacto. sí, fueron escándalos de corrupción que yo creo que son muy habituales en todos los gobiernos. Es decir, todos los gobiernos en general en la región tienen siempre sus escándalos de corrupción, lamentablemente, ¿no? Ok. El problema es que él se involucra. Claro, él tenía ¿no? una obsesión, ¿no? Que ser recordado como el mejor presidente del Perú, ¿no? Era su Sí, sí, sí. obsesión propia Sí, 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 por sí. su egocentrismo, y es algo que creo yo no lo ha logrado. Ahora, en cuanto- Creo que nadie lo recuerde como el mejor presidente del Perú. Ujú. Y en cuanto a la persona, ¿usted lo recordarán como una buena persona? Un poco difícil hablar de alguien que no hemos conocido, pero de lo que se ve, No, de lo que se ve. de lo que se ve, yo Pienso que no. De lo que se ve públicamente, ¿Por pienso qué? que no. Por su soberbia, por su propio narcisismo, por la forma como tratar a sus adversarios y no medirse con la misma vara, ¿no? Como decíamos al principio, cuando se trataba de un adversario cuestionado por un acto de corrupción, ella lo condenaba firmemente, ¿no? Pero cuando se trataba de él, decía, no, a mí nunca me encontró nada, debió proceso, todavía no hay sentencia. ¿Tuya, Franco? A ver, aquí tenemos que ver bajo qué estándar evaluamos a Alan García, ¿no? El Alan García humano, el Alan García político. No, humano, como persona. El Alan García político era implacable. No, persona, Como persona, siendo político, era implacable con el rival. No tenía un ápice de compasión hacia el rival político, ¿no? Como persona, yo la verdad me he quedado un poco conmovido en el velorio, cómo han llorado compañeros, la familia. De lo que yo he observado, mi percepción es que era una persona muy querida por su familia, ¿no? Era muy protector, al parecer con su familia era muy amado, ¿no? Era Claro. un buen tipo, un tipo carismático, muy amigo de sus amigos. En una entrevista me dijo- parece eso. Claro, en una entrevista él dijo que era un padre bastante engreidor con sus hijos, ¿no? Sí, un padre César. sobreprotector. pareció un buen padre, ¿no? O un padre engreidor al menos. Pero como persona, la verdad que demostró muchos actos de miseria, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo y creo que hay veces nosotros como sociedad por ahí lo perdonamos en el sentido de que su carisma era tan aplastante, tan notoria que Dejábamos pasar lo otro. dejábamos pasar lo otro, así decían, no, es Alan, es gracioso, es un personaje, y por ahí pasábamos por alto pues actitudes que eran bastante villanescas. Como tú dices, o como tú dijiste, humillar al oponente, pero no humillar de una manera pues que lo podría hacer Bedoya Reyes, por ejemplo, sino de una manera ruin. De una manera ruin, sí. Todo lo que le dijo Humala. Sí, claro, y después él se victimiza, lo que le dijo Lourdes Flores, a todos, en realidad, a todo lo que a tuvo en su todos. momento como contendiente. Era un destructor, ¿no? No tenía Sí, compasión, ¿no? sí, te etiquetaba pues Y se ofendía con rótulos. una facilidad, o sea, él manejaba dos parámetros, uno para los demás y otro para sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo será recordado García? Creo que no de buena forma, ¿no? Al menos creo que No. esa va a ser la percepción que se va a quedar, pero Genial. con los años seguramente se tratará de elaborar un mito en base a García. Ahora, Que ella se está trabajando ella desde está ahora. trabajando ahora. Ya que hablamos cómo será recordado García, ¿qué va a pasar con el APRA? Ok, otro bloque. Lo dejamos para el siguiente bloque.